Hola, cordial saludo. Qué bueno volvernos a ver. Espero que sus vidas vayan de maravilla. En esta ocasión, temas varios. Estuvimos caminando Bogotá y Colombia de lado a lado y hemos encontrado bastantes noticias y muchos análisis. Empecemos. El BBVA Research, ellos son expertos, como su nombre lo dice, en análisis económico, es decir, en dónde está y para dónde va la economía. Hay varios temas con ellos, hay varios temas que es importante que usted como empresario, como estudiante de una universidad o como colombiano del común, con toda seguridad le va a interesar. Son temas que deben interesarle a todos los colombianos y a todos los latinoamericanos. Es más, al mundo entero le debe importar todo esto. Hablamos con Juana Telles. Ella es la economista jefe del BBVA Research y dijo qué espera para la economía colombiana y qué espera en términos de indicadores para el término de esta vigencia. Los dejo en compañía de la gran experta de Juana Telles. Yo creo que es un año en que hace 6 meses pensábamos que iba a ser peor el 23 en términos internacionales, sobre todo creíamos que la recesión de Estados Unidos, por ejemplo, podía ser más profunda o la desaceleración más profunda. Lo bueno es que ha mejorado un poco el panorama internacional y eso nos da alguna confianza en que en Colombia no va a ser el efecto tan fuerte. Entonces sí hay un proceso de desaceleración que se da y creemos que este año la economía solo puede crecer 0.7%, pero son de niveles muy altos, entonces un consumo que estaba muy alto, una inversión muy alta, que va a crecer, digamos, hacer crecer la economía 0.7%, pero sí es un poquito más optimista de lo que esperábamos hace un tiempo. Sin embargo, es un mundo que se está ajustando. Los bancos centrales subieron sus tasas durante los últimos año y medio, 2 años, y lo que necesitábamos era este proceso de desaceleración para ver si controlamos la inflación. ¿Qué te preocupa de cara al futuro? Tenemos varias aristas, ¿no? El tema clima, el tema de tasas de interés, en fin, hay muchas aristas que angustian. Sí, yo diría a nivel internacional que no vaya a haber un brote inflacionario adicional. Digamos, estábamos hablando un poco de la guerra que con lo dolorosa de que es, ha bajado el impacto económico negativo, pero eso, digamos, que haya un efecto inflacionario adicional en el mundo sería muy complicado para Colombia porque eso nos llevaría a tasas internacionales de interés más altas, costo de financiamiento más alto para Colombia. Entonces, eso a nivel internacional. A nivel local yo creo que va a haber incertidumbre por toda la agenda de reformas, porque cada vez que veamos un borrador, un artículo, vamos a estar pendientes de qué está pasando. Entonces eso genera incertidumbre y nuevamente inflación, porque aquí tenemos un riesgo de otro fenómeno del clima diferente, que ahora tengamos un niño fuerte a final de año. Tenemos dudas, digamos, sobre los precios de botella locales. Entonces todo eso creo que sería como nos generaría algo de, diría yo, incertidumbre sobre el 23 y sobre el 24. La pregunta de siempre, que perentoria, por así decirla, déficit en cuenta corriente, ¿no? Nuestro talón de Aquiles. Sí, yo creo que fue muy alto el del año pasado, terminó el año en 6% de déficit en cuenta corriente, o sea que necesitamos traer del exterior 6% de ahorro del sector para financiar nuestras necesidades de inversión. Entonces eso es una preocupación, hay un déficit de cuenta corriente, pero también un déficit comercial importante. Entonces, sí, esa es una preocupación. Este año estamos pensando que debe reducirse el déficit en cuenta corriente, sobre todo porque las importaciones van a ser menos dinámicas, pero son 4%, un déficit de 4% todavía es importante para la economía colombiana. Seguimos con nuestros analistas de BBVA Research. En este caso, Mauricio Hernández nos acompañó, habló con nosotros, él es economista senior de BBVA Research y dijo que en materia hipotecaria y en finca raíz pues vendrán varias noticias, vendrán varios datos. Uno de ellos, que va a bajar la demanda de bienes. Hubo un crecimiento importante en los últimos 3 años. Este año, que es un año de contracción y de expectativa, él espera que haya una leve caída en la demanda de casas, apartamentos, bodegas, edificios, en fin, todo lo que es finca raíz. Nos dijo esto y habló de un tema que es bastante interesante. En Colombia, en los últimos meses, ha estado ingresando, importado, claro está, maquinaria. Han entrado bienes de capital para el campo, para la minería, para la industria y para diferentes sitios de la productividad en donde ya se habla de innovación y tecnología.
Sí, el año pasado se vendieron 240.000 unidades más o menos. El 70% de eso fue BIS, un mercado que ha ganado mucha preponderancia en el país. Este año nosotros creemos que se van a vender menos de 200.000, entonces sí es una caída en todo caso importante respecto a 2022. Pero déjeme hacer una cosa más de largo aliento. Si usted toma esas unidades 200.000 o 190.000, un poco por debajo, y la pone en 20 años de historia de Colombia, en todo caso le da que es el segundo o tercer año más alto de ventas en el país. Entonces es una desaceleración, pero desde niveles altos. Hay que tener también en cuenta que los subsidios a mi casa ya continuarán, el gobierno lo ha anunciado y ha puesto en su política mi casa ya como una clave de ventas de vivienda hacia adelante, pero le hará algunos cambios. Parece ser que prefiere que tengamos ventas hacia ruralidades, hacia municipios pequeños y que estén menos concentrados en Cali, Barranquilla, Bogotá, que son las principales ciudades que antes se llevan la mayor parte de los subsidios. Se espera, eso sí, que siguen concentrados hacia viviendas de bajo valor y por lo tanto hacia hogares de bajos ingresos, que es lo más importante para lograr no solo que los que más tienen déficit de vivienda accedan a ella, sino también para que mejore la distribución del ingreso en el país. Con lo cual, estas menores ventas de vivienda que veremos en 2023 sí nos llevarán a menor construcción de vivienda en 2024 y por lo tanto el sector de la vivienda no será uno de los impulsores del crecimiento en 2024. En el momento, como están las tasas de interés y como están los subsidios, no sería un impulso para 2024 y por eso la política pública hacia adelante hay que pensarla mejor para que la vivienda empiece a ser un impulso sobre la actividad económica en términos de creación de empleo y también de valor agregado para la economía. Una inquietud que no es menor, las empresas están innovando, están comprando equipo, maquinaria, estamos hablando de una capacidad instalada que va a mostrar dinámica. Sí, sí. Durante el año pasado, en la inversión total que se compone de obras civiles, vivienda y maquinaria, esta última maquinaria fue lo que más creció. Y de hecho, antes de pandemia, digamos que de cada 100 pesos que producía la economía, 8 pesos iban dedicados a comprar maquinaria. Hoy en día se dedican 11 pesos. Parece poco, pero ese 3% de incremento en términos de una inversión es muy importante para aumentar la capacidad instalada de la economía. Es decir, hoy en día la economía es capaz de producir más que antes. Hoy en día la capacidad de esta economía de responder a los aumentos de la demanda, de responder al consumo, es mucho mayor que antes. Y no solo de consumo interno, sino también de exportaciones. Digamos que si la industria es capaz de aprovechar bien este momento de tasa de cambio elevada, no solo nominal, sino real, de aprovechar esa mayor maquinaria, esa mayor capacidad de producción que tiene para exportar, tendremos, por lo tanto, unas mejoras en 2023 y 2024 en exportaciones. Mauricio, muchas gracias. A ustedes muchas gracias siempre por invitarnos. Hemos insistido e insistiremos hasta el cansancio que la geopolítica ha marcado y marcará el derrotero de la economía a nivel global y a nivel local. Por lo menos en eso coincidimos con el economista principal de BBVA Research, Alejandro Reyes. Él ha dicho que sin duda alguna lo de Rusia, Ucrania, tiene semifrenado al planeta, que hay temas complicados, que tienen materias primas con precios muy elevados y que de alguna manera implica un palo en la rueda para el buen desempeño de las economías. Hablo de todas, no de una en particular. Es de esperar que llegue un pronto arreglo en Europa Oriental y que el mundo empiece a contar con materias primas, con bienes básicos para poder operar en las industrias y poder contribuir con un bajonazo en la inflación. Solo así va a poder haber artículos más baratos, bienes más baratos, utensilios más baratos. Hablamos de eso, obviamente también de China y de otros temas que a ustedes les va a interesar. El mundo, Europa. Sí, sin lugar a dudas estamos en un mundo cambiante, donde hay un gran viraje en los temas geopolíticos. Digamos, veníamos de 30 años de una hegemonía clarísima de los Estados Unidos en el panorama global y está ya encontrando retos, ¿no? Y esa posición, especialmente desde China, en términos del panorama global, ha creado unas brechas políticas muy significativas que trasgreden al terreno económico. Entonces hay una gran incentivación en el mundo hacia buscar vecinos más cercanos, vecinos más confiables, vecinos menos amenazantes.
y eso está cambiando un poco el panorama del comercio global. Y allí, sin lugar a dudas, los polos grandes de demanda en el mundo, que son Estados Unidos, Europa y Asia, están tratando de buscar sus redes cercanas. Estados Unidos con América Latina, Europa está un poco más complicado porque no ha logrado consolidar, pero tiene Europa del Este y América Latina, y Asia claramente pues dominado China el ambiente, pero desde Malasia, Indonesia, han venido creciendo un poco en ese círculo. Entonces sí estamos en un mundo de reacomodo en el que, digamos, es como la lotería, ¿no? Si uno nunca la compra, nunca se la gana, ¿no? Lo mismo, si no entramos en el juego de esas cadenas de valor, pues nunca vamos a sacar los frutos de ellas. Pero se abre una oportunidad grande para América Latina con Europa. Con Europa y con Estados Unidos. Estados Unidos pues claramente siempre ha sido una gran oportunidad y la ha explotado México hasta más no poder. Suramérica ha explotado en parte digamos, esos beneficios desde Europa, tema de los agrícolas, del clima encontrado, le ha ayudado muchísimo a América del Sur en ese sentido con Europa, Chile por ejemplo, incluso hasta Perú. Colombia ha entrado muy en aguas tibias en ese escenario. Sí, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Nuestro segundo socio comercial, bueno, si lo tomo no como grupo completo, en realidad es Europa, pero Europa, están ahí los dos, pero les vendemos muchos bienes básicos y falta empezar a poder meternos en las cadenas de esa construcción de valor que tienen ellos, y por ende nos toca ver cómo tecnificar un poco más nuestro aparato exportador, el producto que vendemos que tenga más valor agregado para que se puedan meter en esas cadenas. Entonces sí hay una oportunidad grande en Europa y en Estados Unidos, y más allá de los bienes básicos, petróleo, carbón y demás, tenemos muchas oportunidades en otros productos. China, la pregunta también obligada, vimos el dragón dormido por un tiempo, digámoslo así, tema pandemia, lo vimos ahí quieto, y pues estaban algunos diciendo que se estaba acabando la desinflación del mundo por el lado de China. Ahora están mirando India, están mirando otras opciones, América Latina como tuvieron otras. ¿Para dónde va China? China, digamos, tuvo unas decisiones de política muy complicadas durante la pandemia. Recordar que en Asia las diferentes gripas que han habido, aviares, porcinas y demás, afectaron muchísimo más que en Occidente. Entonces eran mucho más prevenidos a la hora de tomar decisiones de política. En el caso de China, yo creo personalmente que se fueron un poco más allá de lo que ameritaba en ese sentido, fueron muy restrictivos, y como dices tú, durmieron al gigante durante 2 años largos y lo están despertando, pero lo están despertando con cierta tensión interna producto de haber estado dormidos durante tanto tiempo. Una economía que venía acostumbrada a crecer en el peor de los casos 8%, pues el año pasado creció por debajo del 4%. Entonces eso te marca un poco ese escenario. Ya quisiéramos el resto del mundo lograr esos números de crecimiento, pero en el caso de China se ha vuelto la necesidad mínima de crecimiento. Entonces, ¿qué está haciendo China en esta coyuntura? Libera su política de cero tolerancia al COVID, primer gran paso, pero acaba de cerrar su congreso del quinquenio, donde básicamente retrasa un poco, vuelve a trazar un poco las líneas de recuperación de dinámica en actividad. Va a estar muy concentrado en una dinámica interna, digamos, ellos han tratado de migrar de ser el gran proveedor del mundo, porque no tenían una demanda interna, y han tratado de crecer la demanda interna para dejar de ser un gran proveedor del mundo y empezar a ser un gran proveedor interno y ser más autosustentable en ese sentido. Y están tratando de poner esas líneas en marcha, ¿no? Entonces vamos a ver un China recuperando en crecimiento, posiblemente generando alguna presión en bienes básicos, en precios de bienes básicos, agrícolas por el crecimiento de la demanda interna, petróleo por el crecimiento de la producción, y definitivamente los metales por la transición energética. Los chinos también son abanderados de lograr esa transición energética, y yo creo que eso va a marcar los próximos 10 años en la economía mundial, ese factor de China logrando esos factores de más consumo local y transición energética. Y para el mundo, ¿qué va a implicar? Pues un China que va a volver a entregar productos al mundo, porque se había frenado mucho, entonces eso de pronto nos alivia algunas presiones de inflación en algunos lados, pero cada vez va a ser menos China mirando hacia afuera y más China mirándose hacia adentro, y eso va también a generar un cambio en las dinámicas globales que no son de corto plazo, son más estructurales y de largo plazo. Más China mirando a India. Seguramente habrá sus círculos de influencia regionales. China, no solo China, Malasia, Indonesia. Bueno, cambiemos de tema. Vayámonos al campo, a la ruralidad, donde se produce la comida, los bienes básicos, la fibra, en fin.
la casa de la vida, digamos al campo. El campo es la casa de la vida. Allá hay agua, hay comida. Ese es el motor, vea lo que pasó, lo que hagan ustedes escuchar, ese motor, ese es el motor de la agricultura, va a 1000. Y en Colombia el presidente Gustavo Petro quiere que la agricultura retome su lugar de importancia, vuelva a sus niveles de productividad, que tengamos algodón para que las textileras tengan hilaza, que las familias tengan alimentación, que nos quede oferta exportable para llevarle al mundo y venderle. ¿Qué quiere el gobierno? Oportunidad. Se está haciendo, se está trabajando en la reactivación del campo a un ritmo lento, con todo y que hay un problema geopolítico, el de Rusia, con todo lo que implica no poder traer a mejor precio fertilizantes y otras materias primas. Amén de esa coyuntura rusa, amén de la voluntad que demanda el planeta de estos países, Ucrania y los rusos, pues se está haciendo una tarea a paso lento, reitero, dijo la ministra Cecilia López Montaño, habló con nosotros, nos dijo, vamos lento, pero vamos bien. Queremos hacer las cosas de la mejor manera, no nos queremos estrellar. Los dejo en compañía de la doctora Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura. O sea, el campo, pues estamos haciendo todos los esfuerzos para la reactivación y estamos atacando todas las áreas posibles. El tema de la guerra Rusia-Ucrania lo que nos afectó fue insumos y en un momento dado el precio de algunos de los productos que importamos. Hoy esos precios internacionales del maíz y del trigo no están creciendo, eso es positivo, pero en términos de insumos la solución es ser autosuficientes. O sea, lo que tenemos que hacer es incentivar la producción interna de insumos y aprovechar y hacerlo como bioinsumos, porque tenemos el compromiso de hacer una agricultura sostenible. Lo bueno es que están dándose las condiciones para reactivar el campo, ministro, indiscutiblemente. Pues yo siento que estamos haciendo lo que toca y esperamos que tengamos éxito en eso. Muchas gracias. El tema de Venezuela es un tema de nunca acabar. Una noticia positiva que se dio recientemente fue el hecho de que Venezuela abrió la puerta, destrabó la frontera, ahora va producto colombiano para Venezuela y de Venezuela vienen productos hacia Colombia. Se normalizó el comercio, digámoslo de alguna manera, incipiente, pero empezó a funcionar. Hay inquietud en el sector de los empresarios, de los exportadores, de los importadores, en el sentido de que, cuáles van a ser esas reglas de juego, cómo vamos a hacer para que Venezuela nos pague lo que les vamos a exportar y cuál va a ser la tranquilidad que el presidente Maduro le va a dar al empresariado colombiano para poderle llevar, obviamente, alimentos, materias primas, todo lo que demanda Venezuela. Acordémonos, Colombia le ha vendido históricamente, ha sido el socio natural de Venezuela. De hecho, Venezuela también nos envía productos. El tema y la pregunta hoy es, ¿quién nos va a pagar y cómo nos van a pagar? ¿Hay tranquilidad, hay reglas de juego? Pues el presidente de la Asociación Colombiana del Comercio Exterior, Analdes, Javier Díaz Molina, habló con diariolaeconomía.com y dijo, con Venezuela todo es viable mientras haya plata y si hay unas reglas de juego, reitero, para que el pago llegue de manera oportuna. El mercado venezolano es un mercado natural para Colombia, pero la recuperación de ese mercado va a implicar un proceso que tiene diferentes fases. Primero, tenemos que ver el tema de pagos, cómo se pagan las mercancías, a través de qué bancos, cómo se funciona de esa manera. El acuerdo comercial, la renegociación del acuerdo 28 con las preferencias arancelarias. Lo que se está aprobando o tramitando en el Congreso alrededor de protección de inversión extranjera. El tema de seguridad, es muy importante tener seguridad alrededor de la frontera y de las transacciones. Recuperar la confianza va a ser fundamental para la reactivación del comercio. Repito, es un proceso, va a tomar varios años volver a esas cifras de 6.000 millones de dólares. Yo considero que este año vamos a estar alrededor de 1.200 y ese es el primer paso. Queridos amigos, no olviden, ténganlo muy pendiente en suscribirse, darle me gusta y compartir. Y síganos por nuestras otras opciones digitales, Spotify. Y si quiere enterarse con mayor detalle de la economía colombiana y del mundo, ingrese a www.diariolaeconomia.com. Ha sido muy grato. Éxitos.
Muchos éxitos. Les habló Germán Enrique Núñez.